Hola a todos, bienvenidos a CB Emprendedores. Hoy viajamos al mundo de las momias. Hoy viajamos a Egipto y otras culturas que han momificado a sus seres queridos o a sus, digamos, reyes, faraones. ¿Y por qué hoy hablamos de momias de Egipto? Bueno, hace unos días ha habido una noticia, se dice que era una noticia que cambiará la historia de Egipto, y es que se ha encontrado en la Gran Pirámide, en la pirámide más grande, y que es la más enigmática de Egipto, la pirámide de Keops, precisamente se ha encontrado un pasadizo. En 2017 empezaron con una especie de tecnología de micropartículas que lo que hacía es que creaba como un mapa 3D y encontraron lo que parecía ser una cavidad. La han abierto, la han investigado y es un túnel que lleva al interior, que baja al centro de la pirámide. Se cree que ahí puede estar la momia de Keops, que aún no ha sido encontrada, y también puede estar todos los tesoros de esta famosa momia que se sabe que seguramente está ahí, pero aún no han encontrado la cámara funeraria. Es un descubrimiento increíble y por eso hemos querido en CB Emprendedores enseñaros el vídeo de momificaciones, ya que está relacionado con esta noticia, y espero que os guste. Egipto, momias, era algo que siempre al ser humano le atrae y era algo que nos crea curiosidad. Hoy, atentos porque vais a aprender mucho de las momificaciones, de estos ritos que hacían. Y si comentad, siempre os lo digo, comentad lo que queráis. Estamos para hablar, para crear una comunidad de 30.000 suscriptores, que ya son más de 30.000, y para interactuar. Dad me gusta, compartid, hablad, escribid en comentarios y contestaremos encantados. Ya empezamos, ya no me extiendo más con este capítulo de momificaciones y momias. El ser humano, en su afán por ser eterno, en su lucha por la inmortalidad, siempre ha coqueteado con sistemas que al menos mantuvieran intactos sus cadáveres. De esa forma, decenas de culturas de todos los lugares del mundo y desde épocas remotas se adentraron en el apasionante procedimiento de la momificación. Durante miles de años han guardado la promesa de la vida eterna. Envueltas en lino, rodeadas de lujo y amortajadas con misterio, las momias del antiguo Egipto son símbolos de la vida espiritual de una civilización entera. Los embalsamadores, quizá con la creencia de que el difunto mantendría las mismas características que su cadáver, buscaron la mejor manera de conservar los cuerpos. Esta noche nos adentraremos en la historia de la momificación, en los sistemas de embalsamamiento más destacados y en las momias que más asombraron en su día. Iniciamos el viaje trasladándonos a épocas remotas, a esos primeros hombres que desde lugares muy dispares y sin conocerse entre sí, momificaron a sus muertos casi de la misma manera. ¿Cuáles eran los sistemas de embalsamamiento más importantes? ¿Cómo distinguir una momia artificial de una natural? Nos acompaña el investigador y escritor David Sentinella. Él es autor de obras como El enigma de las momias, Inmortales o Más allá de la vida, esta última, de la editorial Planeta. Querido David, muy buenas noches y bienvenido a la Noche de COPE. Muy buenas noches, Adolfo, es un placer. Gracias. ¿Por qué el ser humano buscaba en el pasado ser momificado? ¿Tiene algo que ver esto con el afán de lograr la inmortalidad? Sí, bueno, es evidente, porque lo que en primer lugar tenemos que tener en cuenta es que tratar de eludir a la muerte es el acto mágico por excelencia, es el más importante. ¿Y eso qué significa? Pues
un ser humano es necesario unas creencias determinadas previas. Es decir, el hombre llega un momento en el que, bueno, pues va tomando conciencia de la posible o del posible tránsito del alma a ese otro plano de existencia para continuar de una manera u otra ese camino, y entonces piensa en cómo hacerlo. Y se fija en la propia naturaleza, es decir, en lugares donde hay desiertos, donde hay climas extremos, etcétera, etcétera, donde de una manera natural el cuerpo humano se modifica. Y ven cierto parecido a ese resultado, a ese cuerpo humano, incluso animales, como es lógico, ven cierto resultado, cierto parecido con el hombre que fue. Y por lo tanto intenta imitarlo. Ese es el acto mágico por excelencia, intentar eludir a la muerte. Correcto. Las primeras referencias que se tienen de momificaciones en la historia, ¿de cuándo datan? Bueno, fíjate, todos cuando oímos la palabra momia, inmediatamente pensamos en el Antiguo Egipto, ¿no? Pues sobre todo en las películas, desde el año 1932, con esa famosa La momia de la Universal, ¿no? Pero fíjate que unos cuantos años atrás, siglos atrás, bastantes siglos atrás, en el otro lado del mundo, en un desierto, posiblemente el desierto más árido del planeta, ahí se dio una cultura conocida como la cultura Chinchorro. Ese desierto es el desierto de Arica, al norte de Perú, y allí se dieron las primeras momias 8.000 años atrás, es decir, cuando en el Antiguo Egipto ni tan solo podríamos estar hablando de la época predinástica. Tendremos oportunidad a lo largo de este especial de esta noche de conocer mucho más y sobre todo de confirmar que más allá de la cultura egipcia son muchos pueblos los que en su cultura formaba parte el embalsamiento, la momificación. Por cierto, embalsamarse, momificarse, ¿era algo reservado a personajes distinguidos o estaba al alcance de casi cualquiera? Bueno, ahí depende también del lugar geográfico del planeta que estamos hablando, porque yo en mis libros además ya hablo que la momificación, y lo estaba comentando, no solo es producto de Egipto, también se daba en Perú, en Chile, se daba hasta en las islas aleutianas, se podía producir, es decir, en España tenemos un lugar muy importante con la cultura guanche, en las Islas Canarias, sobre todo en Tenerife, es decir, se ha dado en todo el mundo. Y dependiendo de las circunstancias socioculturales, pues tenían posibilidad de momificarse de manera artificial a todo el mundo o solo a la realeza. Si, por ejemplo, nos vamos al Egipto, ¿no?, que es lo que todos conocemos, allí consideraban que tenían 3 grados dentro de lo que era la momificación. Todo era una cuestión de dinero, básicamente. Es decir, de los costes que ello conllevaba. David, una cosa, porque estamos utilizando términos como momificación artificial y natural. Por favor, ¿serías tan amable de resumirnos con brevedad y en términos muy coloquiales qué es una momificación artificial y una momificación natural? Nosotros, bueno, los que tratamos estos temas, hablamos de tres tipos de momificaciones. La momificación natural, la momificación natural intencionada y la modificación artificial. La natural es la que al principio os he estado comentando, Adolfo, que es, bueno, pues cuando se produce por las condiciones medioambientales, por altas temperaturas, falta de humedad, etcétera, etcétera. Es decir, lo que se tiene que producir básicamente es una desecación rápida del cuerpo, una deshidratación, porque si no hay agua no se pueden, digamos, los bichitos que producen la putrefacción no proliferan, con lo cual la razón principal para que se produzca esa modificación natural es la desecación rápida del cuerpo. Cuando estoy hablando luego de esa intermedia, que sería la natural, pero con intención, es decir, intencional, estamos hablando de que posiblemente ponían algún tipo de elementos, es decir, elementos secantes. Por ejemplo, envolvían el cuerpo en sal o ponían productos, hierbas aromáticas, etcétera, etcétera, con lo cual podía ser hasta como unos primeros estadios de una modificación artificial. Y luego la modificación artificial, que ya es la intencionada, es decir, el hombre hace pues como si fuera una operación y en
cada lugar del planeta de una manera, entre comillas, distinta, pues intentan pues eviscerar, es decir, quitar las vísceras, secar el cuerpo, y para eso emplean una serie de técnicas aparte de la excisión. También, por ejemplo, utilizan el humo para facilitar, y el calor artificial para tratar de secar el cuerpo de una manera más rápida, etcétera, etcétera. Tenemos esas tres partes, ¿no? La natural, la artificial y en medio esa natural intencionada. David, estamos hablando en todo momento de embalsamar, de momificar, pero ¿cómo era considerada en el pasado la figura del embalsamador? ¿Este tenía algún valor o se le atribuía algún valor sobrenatural? ¿Esta figura dentro de la sociedad, cómo funcionaba? ¿Quién era? ¿Cómo se le valoraba? Pues fíjate, no estaba muy bien visto en términos generales. Ahí tendríamos que hacer una división. Por una parte sería porque cuando embalsamas o cuando haces esa momificación, evidentemente hay unas creencias religiosas detrás en ese más allá. Y si hay creencias religiosas, hay algún tipo de sacerdote, evidentemente. Vale, pues el sacerdote era el que oficiaba en la parte, digamos, mágica de todo el proceso. Pero estaba esa casta de intocables, de seres impuros, que eran los que realizaban físicamente la momificación. Es decir, por ejemplo, en el caso egipcio, bueno, pues son los que evisceraban, es decir, quitaban las vísceras, lavaban el cuerpo, ponían el cuerpo en natrón, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también, por ejemplo, tenemos, como antes mencionaba, el caso de las momias guanches en Canarias, el que ahí se llamaba esos intocables, esa casa de intocables, llamaban los achicasnay, que era la casta más baja, y que hacían todo, digamos, los trabajos relacionados con la sangre. O sea, un embalsamador evisceraba, se quitaba primero las vísceras, luego ¿qué hacía? ¿Lavaba el cuerpo, lo desangraba también? ¿Cómo era el proceso? No, bueno, a ver, estamos hablando en líneas generales y el proceso que más conocemos o el más famoso pues puede ser el caso egipcio, ¿no? Eso Heródoto ya lo contaba en sus libros, en historia, y tenemos referencias también. Hay una pequeña referencia también en la Biblia, pero básicamente, como decía, existen tres procesos, ¿no? Uno, el barato, el que sencillamente limpiaban el cuerpo, le ponían como una especie de masa viscosa, una especie de alquitrán, ¿no? Que es ese material de donde deriva la palabra momia, ¿no? La mumilla, ese betún o asfalto. Luego otro proceso en el que un poquitín más caro, que era el que venía a durar unos 10 días, que lavaban el cuerpo, pero ya tenían otro tipo de intencionalidad, ya ponían las vendas, ya utilizaban otro tipo de aceites, etcétera, etcétera, y el caro, que duraba 70 días, que era el que utilizaban para la nobleza o para los reyes, para los faraones. En este caso, los 70 días, y eso va por épocas, porque no siempre evisceraban, o sea, al principio no evisceraban, luego ya, cuando los egipcios hicieron del arte de momificación, pues eso, lo elevaron a las más altas lugares del mundo artístico, ¿no? Conseguían perfecciones, ahí utilizaban eso, evisceraban, luego, sacaban, fíjate, el cerebro, para ellos no tenía importancia, con lo cual introducían un hierro candente por la nariz, hurgaban y sacaban el cerebro. Para ellos lo que sí que tenía importancia era el corazón, que era que para eso también utilizaban una serie de amuletos, ¿no? Que ahí estaba el escarabajo sagrado, era el que venía a sustituir al corazón. Y luego lo que hacían era mantener el cuerpo durante 70 días en natrón. Natrón eran unas sales, una especie de sales que lo que hacían realmente era ayudar a desecar el cuerpo de una manera, o sea, de la manera más absoluta. Y finalmente envolvían el cuerpo con las vendas y colocaban ese betún, ese asfalto, lo que era la mumilla, ese producto, una sustancia resinosa y con un olor además muy fuerte, y de esa manera, bueno, pues ya se conservaba, entre comillas, eternamente el cuerpo. Dos consideraciones. La primera, para extraer el cerebro me dices con un hierro candente por la nariz, pero las vísceras, el corazón sí que rajaban, ¿no? Sí, hacían una incisión en el costado y sacaban sacaban básicamente los intestinos, el estómago,
Sí, bueno, etcétera. Somos capaces de imaginarlo. Esos 4 vasos Canopés, no voy a ser excesivamente gráfico, pero que todos hemos visto esas 4 figuras que eran dentro, se introducían esas vísceras, porque como antes comentaba, junto a la parte, a cada actuación física sobre el cuerpo, había la parte ritualística, la que aseguraban que el muerto, cuando volviera de ese viaje al más allá, pues encontrara el cuerpo en las mejores condiciones posibles para volver a entrar en él. Te decía, segunda consideración, las vendas, ¿cuál es la finalidad de envolver el cuerpo con la venda? Proteger. Básicamente proteger, y además es que no deja de ser tejido, y el tejido empapa la humedad, una vez más. O sea, es un como te decía al principio, Adolfo, todo el proceso está alrededor de la desecación del cuerpo. Correcto. Déjame 2 más para terminar. ¿Es cierto que en siglos anteriores se usaba el polvo de momia como elemento curativo? Pues y curativo, y no solo curativo, porque desde la más remota antigüedad se han utilizado un montón de elementos naturales, manufacturados, como arsénicos terapéuticos, como una especie de arsenal terapéutico, ¿no? Y dentro de esos conocemos algunos, pues hasta el cuerno de unicornio, la teriaca, el bezoar, pero los árabes fueron los responsables de introducir el consumo de momias en Europa. Uno de ellos, además, el famoso, el médico y filósofo Avicena, ¿no? Estamos hablando del siglo X, el siglo XI, y entonces... Pero por aclarar, perdona, el polvo de momia, supongo que nos referimos a la momia triturada. Exactamente. Bien. Bueno, a lo largo de la historia hay diferentes, digamos, acepciones, ¿no? Porque, bueno, también lo que hacían, a veces trituraban solo lo que era el cuerpo, a veces lo trituraban todo, bueno, pero en definitiva, y fíjate que tanto... Perdón, cuando dices que trituraban todo, además del cuerpo, que se puede triturar, ¿te refieres a las vendas y estas cosas? Hombre, no es que lo metieran todo en una trituradora, ¿no? Pero no, me estoy refiriendo a la resina que envolvía el cuerpo de la momia, ¿no? Porque en ese caso también se utilizaba, ¿no? De hecho, como digo, los árabes lo introdujeron en Europa y durante el siglo XVI se extendió el uso del polvo de momia por todas las farmacopeas europeas, por todas. De hecho, era algo carísimo, porque entre todos los usos medicinales y mágicos a los que se había destinado, el más pretencioso, el más extendido, aparte de, bueno, pues para como licor, para las contusiones, para heridas, hernias, úlceras, etcétera, etcétera, pero había 2 que eran sumamente pretenciosos. Uno era utilizado como el Viagra de la época, y segundo, para producir la longevidad. Entonces, porque, a ver, si una momia se mantenía ahí durante tantos años, durante tantos siglos, pues, ¿por qué no consumir el polvo de momia? Ahí estaría la clave para que, sobre todo, las noblezas y las monarquías europeas de los siglos, pues, XVII, XVIII, etcétera, pues usaran. Y lo usaban en pequeñas dosis, incluso en infusiones, con lo cual hizo que el codiciado polvo de momia alcanzara unos precios desorbitadísimos. Oye, ¿y en la actualidad hay alguna cultura en el planeta que siga momificando a sus difuntos? Bueno, pues fíjate, te diría que culturas así como culturas de tradición no, pero lo estamos haciendo todas las culturas, es decir, por ejemplo, yo que estoy seguro que o tú o parte de tu equipo o nuestros oyentes habrán visto alguna exposición, por ejemplo, de un ser que se llama alemán, Gunther von Hagens, que creó la técnica de la plastinación. ¿Ah, sí? No sé si lo habéis visto, hay exposiciones, museos, etcétera. Él lo que hace es suplir el agua de las células por una materia plástica, una especie de silicona. Él creó esta técnica de plastinación en 1977, él hacía esos estudios anatómicos, pero ese es uno de ellos y que podemos ver. Pero fíjate, yo te diría 2 puntos más. Uno, en Estados Unidos, ya sabes que en Estados Unidos son muy extravagantes, pues hay un tipo que se llama Corby Ra, o al menos se hacía llamar así, ¿no?, que creó una empresa, Sumum, que lo que hacía era momificar a la gente al estilo del Antiguo Egipto. Entonces construyó una especie de valles de reyes en lo que son las montañas rocosas y ahí ponía los mausoleos. Bueno, David Sentinella firma trabajos como El enigma de las momias inmortales o Más allá de la vida, por tanto, alguien
que sabe de lo que habla. David, gracias por atenderme a estas horas. Siempre eres muy amable conmigo. Gracias. Muchísimas gracias a ti. Un abrazo, Adolfo. Aquellos que tienen la sana costumbre de viajar, y en su defecto aquellos que leen literatura especializada o que ven documentales, han podido tener un encuentro con momias muy llamativas que se extienden por diferentes lugares del planeta. Las hay para todos los gustos. Desde momias de tiempos remotísimos, cuando el hombre empezó a embalsamar, hasta las famosas momias de Egipto, o las momias guanches, o las momias de los capuchinos de Palermo, pasando por casos tan sorprendentes como los cuerpos automomificados de Japón, o los embalsamientos de líderes políticos. Le he pedido que me acompañe a la periodista y divulgadora Elena Olmo. Es autora de un libro con un título muy singular, CSI Momias. Querida Elena, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches y bienvenida a la Noche de COPE. Muchas gracias. Vamos a comenzar el viaje. Aquellos que alguna vez hayan estado en Palermo, en la isla italiana de Sicilia, y se hayan adentrado en las catacumbas de los capuchinos, se habrán quedado impactados con la siniestra visión de la muerte que ofrecen las momias que adornan su interior. ¿Por qué no me cuentas cuál es la historia de este lugar? Pues mira, es un lugar lleno de corredores, de pasillos, de cuyas paredes cuelgan cuerpos, literalmente, muchos de ellos esqueletizados, otros con la piel adherida. Cada uno se ha momificado de alguna forma, porque algunos son momias naturales, otros han sufrido un proceso de embalsamamiento con más o menos éxito, y sobre todo pues el clima ha ido cambiando a lo largo de los siglos, con lo cual se han visto afectadas. Pero son momias muy peculiares porque están vestidas de época, otras tienen su féretro, su nicho, y bueno, pues es un lugar singular. Esto empezó, pues como en muchos otros santuarios, porque necesitaron los monjes ampliar el cementerio en el siglo XVI, y se encontraron con que los 45 cuerpos o algo así que tenían enterrados en su suelo estaban perfectamente preservados. Entonces se corrió la voz y todo el mundo quiso participar de la ampliación del cementerio para poder ganarse un lugar y llegar a tocar la eternidad. Así que la historia es esta. ¿Qué es lo más impactante que uno puede encontrar en estas catacumbas? Porque me han hablado que impacta mucho una niña, ¿no? Sí, claro, es la famosísima Rosalía Lombardo. Es una pequeña de 2 años que murió en 1902 de una neumonía y fue embalsamada por el doctor Salafia con el método perfecto. Es impresionante. Rosalía estuvo plácidamente dormida, la llaman la Bella Durmiente los palermitanos, durante 100 años, impecable, perfecta, con las mejillas sonrosadas, los mofletes carnosos, dormida como cualquier otra niña de 2 años, perfectamente dormida. Pero había una leyenda que decía que a los 100 años Rosalía empezaría a descomponerse. Y increíblemente sucedió. Entonces empezó a ajarse visiblemente. De hecho, ahora las imágenes que hay de Rosalía actuales no son las de hace 15 años, y fue preocupante. Claro, los científicos se pusieron rápidamente a investigar aquello porque no podían dar crédito a la leyenda, a la maldición que había sobre Rosalía, y descubrieron que el oxígeno había penetrado en la urna y por tanto había empezado, al tocar la piel, había empezado a ajarla. La única solución fue crear una urna nueva, mucho más moderna, lógicamente, con tecnología moderna, para poder preservarla, y ahora ahí yace perfecta, ya no la van a poder estropear más, solo que es cierto que ha envejecido un poquito. 2 preguntas. ¿Qué fue? O sea, ¿la casualidad? ¿El hecho de que coincidiera los 100 años? ¿La casualidad? Hombre, yo creo que sí, sinceramente, pero bueno, para mí es anecdótico. Ya. Has dicho método perfecto. ¿Qué diferencia hay de este método perfecto, que tú lo calificabas así, a otros métodos de embalsamamiento? Bueno, el resultado, ¿no? Que es que de verdad Rosalía yo la conocí perfecta. Cuando te digo perfecta es que te digo una niña de verdad recién dormida con 2 años, con la carne nada reseca, mofletes carnosos y que podías pellizcarlos. Evidentemente no podías pellizcarlos, pero que serían pellizcables. Entiendo. Con su pelo rubio, su lazo perfectamente dormida, con sus pestañas.
los labios carnosos, de verdad no sabría describírtela con más ímpetu, porque es que era una niña nada, recién dormida, para nada muerta. Entonces esto, claro, este es el éxito absoluto de la momificación, ¿no? O del embalsamador, conseguir ese resultado. Claro. Es cierto que necesitaba estar en una urna hermética. Entonces, a diferencia de otros cuerpos que consiguen sobrevivir fuera, ojo, que serían todavía más perfectos, pero y te pongo el ejemplo de Eva Perón, si quieres. De eso quiero hablar a continuación. Muy bien. Pero me parece muy curioso, me has dejado muy impactado. La leyenda decía que a los 100 años empezaría la descomposición. Sí. Aproximadamente 100 años después comenzó, y la explicación científica es que el oxígeno estaba penetrando, y durante 100 años no ha entrado el oxígeno. No, estaba bien, pero al parecer a los monjes, limpiando la urna, en algún momento, la capillita donde estaba, dentro de las catacumbas, en algún momento la urna recibió un golpe o se cayó o algo así. Y una pequeña fisura en el cristal ya rompió el hermetismo. Siempre tiene la culpa los curas de todo, ¿eh? De verdad. Y empezó a filtrarse pues un poquito de oxígeno poco a poco, con el tiempo hizo mella. Llegó un momento en el que fue visible. Te digo, por ejemplo, antes incluso de saberse, hace pocos años empezaron a salir titulares en prensa, a lo mejor hasta te suena, Rosalía abre los ojos, y fue muy llamativo. Sí. Pues fue simplemente el efecto de ese envejecimiento. La carne empezó a retraerse, la piel empezó a arrugarse, y claro, las cuencas de los ojos empezaron a agudizar, a hacerse más visibles, y esto hizo que los párpados se separaran un poquito entre sí. Entonces, claro que abría los ojos. Es que lo que no hacía era abrirlos y cerrarlos. Claro, estaba todavía resecando todavía más. Se estaba desecando, y entonces, claro, hubo que frenarlo rápidamente, lo antes posible. Elena, dentro del amplio catálogo de momias que existen en el planeta, hay unas que me han sobrecogido especial y particularmente. Sí. La automomificación. Sí. Para eso tenemos que viajar a Japón. ¿Cómo es esto de automomificarse? Pues es tremendo, porque estos son monjes que llevan el misticismo al extremo y que se someten voluntariamente a un suicidio que dura 10 años, a un tormento indecible para convertirse en momias. Para ellos no es morir, para ellos es alcanzar un estado de budeidad, que significa convertirse en budas vivientes que pueden estar meditando hasta la eternidad. Y bueno, ya te digo, es un proceso de 10 años, muy duro, en el que se pasan 10 años meditando sin parar, pasan por diferentes dietas específicas para ir desecando el cuerpo, y tras pasar 3.000 días, ya te digo, alternando distintas dietas y tomando té del tilo, que es un árbol que tiene ciertos componentes venenosos, lo cual les ayuda un poco a morir y a mantener a los gusanos lejos de la carne, ¿no?, envenenada, pues después de eso acaban enterrándose en la posición de la flor de loto otros 1.000 días, con un pequeño orificio con una caña de bambú por donde en teoría entra aire y una campanita. Entonces ellos calculan el tiempo, no sé cómo calcularán en ese estado el tiempo, pero van sonando la campanita. Y cuando los monjes ya dejan de escuchar la campanita, entienden que ha muerto, bueno, o que no sé, es que no sé cómo decirlo, porque como se supone que no mueren... Digamos que algo ha pasado. Algo ha pasado, efectivamente. Ya te digo, se supone que no mueren, pero tienen que esperar 1.000 días. Y a los 1.000 días abren el nicho y ven si está momificado o no. De haberlo conseguido, es un Buda viviente y es súper reverenciado. Escúchame, es casi se puede hablar de un suicidio, ¿no? En nuestra cultura, al menos. Sí. Claro. Oye, ¿existen muchas momias de este tipo en Oriente? No te creas. En Japón principalmente hay 26 creo que son, que es el lugar donde más se han encontrado, que no significa que no haya más en algún sitio, pero bueno, por Asia del Este principalmente son los lugares por donde se extendió esta tradición, pero es Japón el lugar más donde más puedes encontrar. Aún así te hablo de 26 en Japón, tampoco me parece un exceso, pero son muy peculiares. Sin duda. Bueno, como veis, la momificación no es como nos imaginamos que empezó en Egipto, ya empezó muchísimo antes. En Asia saben mucho de momificaciones y bueno, yo lo que me he quedado flipando es con la automomificación.
de estos especies de budas que se van momificando hasta que acaban como una piedra y, como ha dicho el locutor, es casi como autosuicidarse. Es normal que la momificación no es una cosa tan extraña. Ahora estamos intentando criogenizarnos, congelarnos para a ver si después podemos volver a la vida. Y la momificación era una especie de lo mismo en los tiempos antiguos. Las momias es verdad que aguantan un montón, encuentran momias hoy en día con un estado de conservación perfecto. Y es curioso que no haya más. Me refiero, como habéis escuchado, era un proceso, si quería ser bien momificado, era alguien que tenía que saber un montón, debía costar lo suyo, y no todo el mundo se podía momificar. Solo los, digamos, elegidos o los que tenían mucho dinero. O muchos posibles. Pero sí que es curioso que con toda la cantidad de personas, de seres humanos que ha habido en la historia, no haya más gente momificada o no se ha encontrado. Pero sí que me resulta un dato un poco curioso, porque las momias, bueno, se pueden contar, habrá muchísimas, pero comparado con la cantidad de humanidad, de personas que ha habido, me extraña que haya tan pocas que han sido encontradas. Pero bueno, quién sabe, a lo mejor están todas debajo de la tierra y aún no han sido encontradas. Pero es curioso también cómo hay civilizaciones que la momificación la usan de una forma, otras la usan para otros fines, otras no la usan. Y sí que también es una cosa curiosa que me llama la atención, que tampoco todas las civilizaciones la han usado. No sabemos por qué, a lo mejor no tenían los conocimientos. Sí que hay momias, ha habido momias en América, en Asia, en Egipto, que son las más conocidas. Pero no todas las momias tampoco se ponían en un sarcófago. Otras simplemente se momificaban, las enterraban, normal. Y sí que son cosas curiosas, porque, por ejemplo, ahora todos los que pueden pagar para congelarse, que son pocos, sí que todas las empresas lo hacen igual. Les ponen como un líquido, los meten en una especie de cápsula, y más o menos todo el mundo hace lo mismo. Pero el tema de la momificación en la antigüedad sí que es sorprendente, por lo menos para mí. No sé qué pensáis vosotros, qué opináis. Que sean tan distintas las formas, digamos, ¿cómo explicarlo? Sea tan distinto la parafernalia que había alrededor de la momificación. Y debía ser un espectáculo. Debía ser un espectáculo ver cómo se momificaba un cuerpo. Debía haber gente aprendiendo de cómo hacerlo. Bueno, debía ser una profesión. Una profesión como hoy los embalsamadores, como los que dejan a los muertos con buen aspecto antes del funeral. Pero, ojo, que hay casos que si ya os habéis quedado anonadados con las momias budistas que se auto-momifican, esperad que aún quedan un par de casos que os van a sorprender. Existen otras momias mucho más recientes, pero no por ello menos llamativas. Son momias de líderes políticos. Elena, ¿es cierto que Vladimir Lenin fue embalsamado contra su voluntad? Sí, bueno, en principio, vamos a ver, cuando un líder de Estado muere, una personalidad relevante,
los funerales no son los normales, ¿no? A lo mejor son de 2, 3 días, 4 días y necesitan forzosamente ser embalsamados, pero Lenin fue embalsamado para durar ese tiempo específico. Él no quería estar para toda la eternidad momificado y expuesto al público. Él quería, bueno, pues morirse, tener su funeral y luego ser enterrado junto a su madre y a su hermano. Aquí no hablamos de que tras su embalsamamiento uno podía olvidarse del cuerpo. En todo este tiempo ha requerido mantenimiento, ¿no? Claro, precisamente porque fue un embalsamamiento hecho para unos funerales ordinarios. Nadie esperaba la respuesta que hubo y la necesidad de continuar con el cuerpo vivo, de alguna forma, pues no se hizo bien. Se hizo, pues bueno, pues el embalsamamiento estándar de cualquier cadáver. Entiendo. Y claro, ahora a estas alturas de partido, ya pasados los 100 años, nos encontramos con un cuerpo que es más parafina o cera que ADN. De hecho, yo creo que es la mejor escultura de cera que conozco, desde luego, porque mira que son todas feas, pero él es prácticamente parafina ya, no queda ahí ni una célula. Uh-huh. Y otro personaje destacado en la historia es, me decías, Evita Perón, ¿no? Sí. Ella, pues igual, en este caso sí que se pidió, el general Perón sí que pidió un embalsamamiento para que durara, para que fuera eternamente bella, y se consiguió y contra todo pronóstico, o sea, contra todos los agentes. Pero bueno, fue además un médico español, Pedro Ara, el que lo hizo, y trabajó durante mucho tiempo, pero consiguió una escultura perfecta de Eva Perón, incorruptible, ni el oxígeno podía alterarla. La alteraron otros agentes más humanos, pero su cadáver está perfecto. Oye, y me dices que la embalsama un médico español, eso había leído, es decir, eso que es una especialidad médica, el que se dedica a embalsamar. Sí, efectivamente. Y se le dice embalsamador. Embalsamador, sí, actualmente sí. Yo no sé si el Pedro Ara era exactamente embalsamador. Sé que, por ejemplo, el que embalsamó a Rosalía Lombardo en las catacumbas de Palermo sí que lo era como tal. Pedro Ara, fíjate, me pillas ahí un poco, que no sé si era un médico especializado o era embalsamador de rigor o algo así. Pero mira, lo miraré. Elena, ¿es verdad que la momia de Evita Perón fue raptada en alguna ocasión? Sí, durante 16 años estuvo desaparecida porque, bueno, cuando Perón fue derrocado, la raptaron, literalmente, sus enemigos, y bueno, pasó momentos muy duros, tuvo una vida post-mortem bastante más intensa que la anterior, porque sufrió malos tratos, fue víctima de necrofilia, te puedes imaginar, y al final, bueno, pues el propio Aramburu, que es el que subió al poder, decidió que tenía que poner fin a aquella barbarie y la sacó del país para protegerla. No quería entregársela a los peronistas, pero sí quiso protegerla. Entonces la llevaron a Milán y la enterraron con un nombre falso. Todo esto fue un plan orquestado junto al Vaticano, con Pío XII al frente, y bueno, pues funcionó. Estuvo a salvo de alguna manera hasta que pactaron devolvérsela a Perón 16 años después, cuando él estaba precisamente viviendo aquí en Madrid, en un chalet de Puerta de Hierro, y la momia de Evita fue exhumada y traída a Madrid. Todo esto antes de llegar a Argentina de vuelta, finalmente 22, 23 años después de morir, para por fin recibir allí una sepultura como ellos querían, cristiana, e incluso 8 metros bajo tierra, para que nadie más, ya no pudieran volver a sacarla. Qué fuerte. Elena Olmo es autora de un libro, he dicho al principio, CSI Momias. Aprovecho tu presencia en el programa. ¿Qué vamos a encontrar en ese libro? Pues vamos a encontrar un recorrido a lo largo y ancho de la historia y de los tipos de momificación. Algunas son naturales, otras son artificiales. Hemos hablado principalmente de las artificiales nosotros, pero las hay naturales por los agentes atmosféricos, y es un libro que da voz a todas estas momias desconocidas que no son egipcias y que dicen, oye, también estamos aquí, y la momificación no es patrimonio exclusivo egipcio, es de todos. Por supuesto hay un capítulo sobre Egipto muy amplio, no puede ser de otra manera, pero una cosa no quita la otra. O sea, yo quería reunir a muchas momias para darlas a conocer. Uh-huh.
Elena, ha sido un placer conocerte y compartir estos minutos de radio contigo. Ha sido muy amable, gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Siempre ante una exhumación de un cuerpo momificado, y más cuando se trata del mítico Egipto de los faraones, ha existido una especie de superstición que nos hace pensar que, más que un estudio científico, estamos realizando una profanación. Estamos hurgando en las entrañas de tumbas que fueron selladas hace milenios, molestando a sus moradores y tal vez despertando las iras de sus espíritus. Faldas plisadas, sellos con el escarabajo. Este es un sumo sacerdote de Amón, del templo de Tebas. Una cadena hace de barrera ritual y rodea el pozo como aviso a los intrusos para alejar a la gente. Quizá esa superstición es la que ha logrado entretejer mitos muy afincados en la sociedad. Mitos que nos hablan de terribles maldiciones que han afectado a aquellos que, sobre todo en el pasado, se atrevieron a adentrarse en Egipto para descubrir los secretos de sus momias. Pero ¿qué hay de realidad y qué hay de mito en esas historias de muertes multitudinarias ante la apertura de aquellas tumbas? El pasado no puede permanecer enterrado eternamente. Por fin, esta tumba revela el secreto más oscuro de la antigüedad. Para conocer alguna de esas historias asombrosas y lo que se esconde tras ellas, me acompaña Nacho Ares. Él es escritor especializado en el Antiguo Egipto, autor, entre otros, del libro Desenrollando momias, de la editorial Espasa. Querido Nacho, muy buenas noches y bienvenido a la Noche de COPE. Muy buenas noches, Adolfo, ¿cómo estás? Qué bueno el título, Desenrollando momias. Bueno, es un poco tirando del hilo, tirando de la venda, como decías ahora, ¿no? De esa historia de la arqueología, de 15 grandes protagonistas de la historia de la arqueología, muchos de los cuales quizá pues imbuidos un poco por la idiosincrasia de la cultura, de la sociedad victoriana en el siglo XIX o comienzos del siglo XX, cuando les tocó vivir, sintieron muy de cerca la fuerza de esas maldiciones, que si quieres ahora comentamos algunos detalles. Correcto. Antes de conocer algunas historias o de los mitos más extendidos sobre maldiciones de momias, me gustaría saber, ¿tú piensas que hay algo de realidad en esas maldiciones o si todo forma parte más bien de leyendas o de casualidades? Hombre, hay hechos tangibles, hay hechos que se pueden medir, que se pueden contrastar. La suma de muchos de ellos, de algunos de ellos, es lo que hace que nosotros, en nuestra forma de entender la realidad de la historia, del pasado, construyamos esas, como tú decías ahora, esa suerte de leyendas, de mitos, ¿no? Quizá uno de los casos más conocidos es el de la maldición de Tutankamón, pero en todos ellos, no solamente en el caso de Tutankamón, sino otras supuestas maldiciones que se han dado en Mesopotamia o incluso en China, las muertes, ya sean por casualidad o por circunstancias probadas de una manera lógica o racional, son las que ayudan, son los que forman esos mimbres para facilitar la construcción del mito, ¿no? Que en definitiva pues es algo que está en nuestra cabeza, es algo que está en nuestra forma de entender la historia y que de alguna manera nos ayuda también a interpretarla. Correcto. Antes de entrar en asuntos concretos, cuando se realizaban las inhumaciones en el antiguo Egipto, Nacho, ¿se ponía en práctica algún tipo de sortilegio, de protección en esas tumbas o eso forma parte de la leyenda? No, eso es cierto, es verdad. Lo que sucede, fíjate que la escritura jeroglífica, por ejemplo, se descifró en el año 1822 por parte de Jean-François Champollion y en aquella época ya se hablaba de maldiciones, pero no se habían podido leer los textos que había sobre las tumbas. Solamente muchas décadas después, generaciones después, se ha visto que en algunas tumbas de las que estamos mencionando, pues se hace un llamamiento para toda aquella persona que entre de forma impía en
la tumba pues sea atacada pues por un cocodrilo, por un hipopótamo, por algunas de estas fuerzas que se manifestaban, según la forma que tenían de entender la naturaleza los antiguos egipcios, por medio de los animales, ¿no? Y qué animal más fiero y más terrible. Por ejemplo, en África el animal que más causa muertes a lo largo del año es el hipopótamo. Esto era en la antigüedad y lo sigue siendo en el presente, ¿no? Pues esos animales eran los encargados de marcar un poco el sentido de esas leyendas, que, como digo, sí que las podemos leer en textos jeroglíficos en algunas tumbas. Ahora sí, vamos a entrar en algunos ejemplos concretos. Lo decía Nacho Ares, es imposible hablar de maldiciones de momias y no mencionar al arqueólogo Howard Carter, aquel que descubrió la entrada a la tumba del faraón Tutankamón, en el paraje del Valle de los Reyes, cerca de la actual ciudad de Luxor. Ante todo, Nacho, ¿qué es lo que encontraron? Porque se recuerda el grito de Carter cuando se asomó a través de una grieta y dijo: «Veo cosas maravillosas». Pues sí, es quizá uno de los momentos más increíbles, más apasionantes de la historia de la egiptología y sobre todo de la historia de la arqueología. Es un momento estrella, ¿no? Cuando Lord Carnarvon, el mecenas, que fue el primero en fallecer según la leyenda de la maldición de Tutankamón, cuando Carter, al final del pasillo que daba acceso a una puerta que separaba ese pasillo de la antecámara, hizo un pequeño agujero, introdujo una vela, una lámpara, y la gente que le acompañaba no podía esperar más de la tensión que se estaba viviendo en ese momento, y Carnarvon le preguntó a Carter: «Carter, ¿ve usted algo?». Y Carter solamente pudo responder: «Sí, cosas maravillosas», ¿no? Y era pues todos esos tesoros áureos, todos esos muebles cubiertos de madera dorada, elementos de la vida cotidiana, textos. Había infinidad de argumentos arqueológicos que justificaban un poco toda esa epopeya casi épica de la historia del descubrimiento. Se habla de varias muertes a raíz del descubrimiento de aquella tumba, unas 21 muertes, entre ellas las del propio Carter y la de su mecenas Lord Carnarvon. ¿Esto fue realmente así? Hombre, Carter falleció en 1839, es decir, 17 años después del descubrimiento de la tumba. Sí que es cierto que la tumba apareció en noviembre de 1922 y a los pocos meses, en febrero, falleció Lord Carnarvon, ¿no? Comenzando así la mecha de la historia de la maldición. No es menos cierto que realmente esas 20 muertes que mencionas, Adolfo, ninguno de ellos realmente, salvo Carnarvon, tenía un vínculo directo con el equipo de arqueólogos que estaban involucrados en la excavación. El último de ellos, por ejemplo, Alan Gardiner, falleció en 1963, 4 décadas después, ¿no? Pero no podemos negar la evidencia de que pues muchas personas que de forma indirecta entraron en la tumba porque eran amigos de los arqueólogos, pertenecían a instituciones, eran príncipes o nobles que se acercaban por el Valle de los Reyes en Luxor que estaban haciendo turismo, bueno, pues entraron y a los pocos días o a las pocas semanas fallecieron, ¿no? Y eso está constatado de una manera científica. Ahora bien, Pero perdón, Nacho, sí. Hecha esa afirmación, si nos apartamos del aspecto más sobrenatural de esas historias de muertes extrañas, ¿cómo se puede explicar de manera más científica, más racional, lo que ocurrió en torno al descubrimiento de Howard Carter? Pues mira, hay una razón que parece dar cierta lógica a esas muertes, ¿no? Por ejemplo, los análisis que se han realizado tanto en la tumba de Tutankamón como en otras tumbas egipcias. En aquella época no había penicilina, no había antibióticos y era muy fácil que una persona se pudiera contaminar. ¿Con qué? Pues con Aspergillus, con estos hongos que incluso aparecen en los elementos, en los objetos orgánicos, como la madera de los muebles, las ofrendas de alimentos que se habían depositado allí hace casi 3.500 años, que pueden permanecer durmientes, latentes durante siglos y que al contacto del nuevo oxígeno se reactivan. Y en el momento en que entran por un cuerpo y son respirados por un cuerpo sano, aparentemente sano, como el de Lord Carnarvon, pues enseguida se lo manda al más allá, ¿no? Le causa la muerte. Esta es una de las razones
científicas que se ha buscado para explicar la maldición de Tutankamón, pero lo que digo yo siempre, esas muertes están ahí, y cuando la ciencia busca una respuesta lógica a la causa de esas muertes, de alguna forma la ciencia está reconociendo también esa maldición. Es decir, ¿existen estas muertes? ¿Por qué existen estas muertes? Por causa de esto. Nacho, ¿qué hay de cierto en la extraña muerte del egiptólogo Walter Bryan Emery, año 1971, tras el descubrimiento de una tumba oculta en Sácara, en la que había una estatua de Osiris que se llevó provisionalmente a su vivienda? ¿Qué hay de cierto de esta extraña muerte? Bueno, pues la muerte fue real, es decir, pero desde mi punto de vista tampoco es una muerte pues envuelta en la casualidad, ¿no? Tuvo la mala fortuna. Si no hubiera sido esa tumba de Saqqara al sur del Cairo, hubiera sido después del descubrimiento de otra tumba, o después de haber trabajado con otros objetos, ¿no? Es lo que tienen los egiptólogos. Día a día están manejando en la normalidad de su cotidianidad, están trabajando con este tipo de objetos, y si les llega la muerte en un momento dado, siempre se puede decir, bueno, es que ha muerto porque ha tocado esta figura o ha estado en esta tumba, ¿no? La tumba de la muerte de Bryan Emery es quizá pues un elemento más de esa leyenda moderna de querer quizás explicar muchas muertes vinculadas a la excavación, a la arqueología, pues con este mito de la maldición, que, como decía antes, desde mi punto de vista, somos nosotros los que creamos el mito y somos nosotros los que creamos la leyenda con esas interpretaciones que damos de la misma. ¿Cómo murió este señor? Pues este murió, Walter Emery le dio repentinamente un infarto. Luego ha habido otros casos que también se confunden con los de Emery, por ejemplo, de un accidente mortal terrible. Fíjate, por ejemplo, el investigador egipcio en los años 60, también poquitos años antes de la muerte de Emery, que descubrió la presencia de Aspergillus, de estos hongos, falleció de una manera repentina en un accidente de tráfico cuando iba a exponer en una rueda de prensa, en una comunidad científica, el descubrimiento que había realizado, ¿no? Que muchas de las muertes vinculadas a maldiciones podían estar relacionadas con la presencia de estos microorganismos, de estos hongos, ¿no? Y también se achacó la muerte de este investigador egipcio con la maldición. Pues bueno, pues a lo largo de la historia, muchísimos arqueólogos, muchísimos egiptólogos, sobre todo en Egipto, ¿no? Por esa idea de misterio, de esa idea de malditismo, de extraño, de lo insólito, en definitiva, de intentar acercarse a lo que desconocemos, y el miedo que eso nos genera, pues ha sido explicado, como digo, de alguna manera con la historia de la maldición. Si hemos despertado tu interés, en la editorial Espasa encuentras el libro que firma Nacho Ares, Desenrollando momias. Nacho, gracias por atenderme, te mando un abrazo fuerte. Gracias, Adolfo, un placer, un abrazo fuerte. Aunque es apasionante el poder adentrarse en el mundo de las momias a través de los libros, a través de los documentales e incluso a través de la observación de las propias momias en museos y exposiciones, existe otro aspecto de la investigación que es el que realmente permite conocer detalles sobre un cuerpo momificado, y es el análisis físico y biológico de una momia. Es algo así como un estudio forense, pero sobre un cadáver embalsamado. Algo que muy pocas personas saben hacer. Anne Roth, egiptóloga de la Universidad de Nueva York. Las momias que excavamos son una de las fuentes mayores de información de la vida diaria y del tipo de vida que llevaban. La ciencia moderna les permite a los físicos y antropólogos sacar conclusiones sobre el tipo de trabajo que hacían y nos hablan de sus enfermedades. Pero yo creo que lo más interesante son estos hallazgos sobre la musculatura. El tipo de musculatura de la persona muerta nos cuenta la diferencia entre alguien que pasaba su vida moliendo grano y alguien que pasaba su vida corriendo para llevar y traer mensajes para el rey, o alguien que pasaba su vida sentado escribiendo papiros. En España se fundó hace años una institución que ha podido cubrir ese vacío. Es el Instituto de Estudios Científicos en Momias. Como agentes del CSI desde este instituto han podido dar respuesta a enigmas que hasta ese momento estaban inconclusos. Me atiende ya la fundadora del Instituto de Estudios Científicos en Momias, Mercedes González. Muy buenas noches y bienvenida a la Noche de COPE.
Hola, buenas noches. Tú creas hace algunos años aquí en España el Instituto de Estudios Científicos en Momias. ¿Qué entidades suelen reclamar los servicios de un instituto como este? Pues muchas, desde arqueólogos, museos, todo aquel que tenga la posibilidad de encontrarse una momia o que ya la tenga, pues suele recurrir a nosotros. ¿Tú recuerdas cómo fue tu primer contacto con una momia? Pues sí, hace ya muchas lunas de aquello, porque tenía yo por entonces como 7 años, y era bueno, no es una momia, pero a mí entonces sí me pareció una momia, el cuerpo del padre José María Rubio, que está en la iglesia de los jesuitas en Madrid, justo en la calle Serrano, frente a la embajada de Estados Unidos. Bueno, yo salía de pequeña de misa y me iba corriendo ahí al sarcófago de piedra que tiene, y lo miraba porque había de hecho sigue habiendo una pequeña ventana de cristal, y yo me quedaba ensimismada mirándole, y bueno, eso fue el primer cuerpo conservado, y a raíz de eso pues vino todo ya rodado. ¿Con 7 años? Sí, con 7 años. ¿No te daba miedo, todo lo contrario? No, de hecho yo me encantaban los cementerios también. Caramba. Pues, ya tenía como unos 14 o 15 años. Yo sabía que cuando llovía torrencialmente, en las ermitas que había por ahí perdidas en los pueblos, sobre todo en Cataluña, pues salían huesos. Y yo me iba después de llover con la bicicleta a recogerlos. Por lo demás, bien, ¿no? Todo de maravilla. Vale. ¿Qué tipo de material físico se utiliza en los análisis y en los estudios que sueles realizar? Pues mira, fundamentalmente recurrimos a las modernas tecnologías, que para eso las han inventado los señores que se han dedicado a ello. Concretamente el escáner, lo que es la tomografía computarizada, pues nos da muchísima información sin tener que hacer nada con el cuerpo. Podemos viajar literalmente por su interior y nos cuenta sobre la edad que tenía la persona cuando falleció, la estatura, patologías, traumatismos, si hay presencia de órganos internos o no. Luego otra técnica que utilizamos mucho también es el estudio genético, no solo para desarrollar líneas de parentesco entre diversos individuos, sino también para estudiar el ADN de los agentes patógenos que pudieran haber causado alguna enfermedad o incluso la muerte. Y bueno, pues a partir de ahí, pues todo lo que tenemos a nuestro alcance. Hablando de enfermedades, ¿se puede contraer alguna enfermedad por el contacto con una momia? No, por norma general, no. Eso que dicen que las momias es tóxico. O sea, el principal problema que puede tener una momia son los hongos. Es decir, si el cuerpo ha estado expuesto a una humedad bastante elevada y se han desarrollado hongos, puede resultar perjudicial, incluso puede fallecer la persona, pero si tiene el sistema inmunológico muy deprimido, es decir, pues yo que sé, que acaba de pasar una neumonía o una persona que está muy enferma, entonces sí, porque no tiene defensas, pero si no, bueno, yo tendría que estar ya muerta hace muchos años. ¿Existe mucho margen de error a la hora de llegar a alguna conclusión cuando se analiza una momia? No, vamos a ver, si se emplean las técnicas adecuadas, se hace un estudio científico y se tiene la preparación adecuada para entender, saber interpretar esas respuestas que nos dan las momias, el margen de error es muy pequeño. Lo que sí es muy complicado es llegar a averiguar realmente la causa de muerte del individuo, porque aquí podemos decir, bueno, que probable, posible, compatible con, pero suele ser bastante difícil. Pero lo demás, no hay mucho margen de error. Quería preguntarte, ¿cuáles son las momias que más te han impresionado? En tu caso habría que preguntarte cuáles son las momias que más te han gustado. Pues mira, que me gustan, una que descubrimos hace poco, se encuentra en lo que es el primer museo de momias de España, es el Museo de las Momias de Quinto, que está a unos 42 kilómetros de Zaragoza, y hay una momia que es que a mí me tiene, esto puede sonar un poco chocante, pero a mí me tiene enamorada, es la momia de una mujer. De hecho, le pusimos, una compañera nuestra italiana le puso el apodo de Lady, porque es muy guapa, a pesar de que está momificada. O sea, que esa mujer cuando estaba viva tenía que ser realmente muy guapa. Entonces esa momia me tiene pues casi subyugada. Caramba, Mercedes, eres extraordinaria. No, yo me imagino, vamos, reconozco que soy un poco rara, pero además de eso lo tengo totalmente asumido. Oye, ¿has podido resolver algún caso relevante en todos estos años de trabajo? Pues sí, bastantes. Mira, el último ha sido
Estuvimos hace, pues yo creo que son 3 años, o no sé, yo ya me pierdo en el tiempo, 2 o 3 años. Estuvimos en Cuba. Hemos conseguido firmar un convenio con el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural de Cuba para estudiar todas las momias que tienen allí. Y bueno, pues había una momia que tenía la cartela, ponía que era momia de minero peruano. Y cuando yo vi las fotografías que me mandaron, dije, no, esta de minero peruano no tiene nada. Estuvimos en Cuba, pasamos ahí un mes, unos compañeros míos del instituto y yo. Y bueno, pues en base a primero el estudio macroscópico que hicimos, pues ya nos dio una pista sobre hacia dónde encaminarnos. Y bueno, pues luego el estudio del ADN que se le ha hecho nos ha confirmado, pues en lugar de ser una momia de un minero peruano, es una momia guanche de las Islas Canarias. Fíjate, en Cuba. Sí, en Cuba. Caramba. Y claro, luego todo lo que hemos hecho a nivel de investigación científica lo hemos contrastado con toda la investigación, todo el tema de documentación que hemos hecho, que ha corrido paralelo a la investigación científica. Y bueno, pues 2 más 2 son 4. Así que tenemos una momia guanche más, y además en un estado de conservación realmente bueno. Ella es Mercedes González, es la fundadora del Instituto de Estudios Científicos en Momias. Dice que es rara. Yo creo que es una mujer apasionada de su trabajo. Mercedes, un beso y gracias por atenderme. Ha acabado hablando de maldiciones y de esta momia de Canarias encontrada en Cuba, que es sorprendente. Se ve que se llevaban las momias. O sea, se ve que la gente, cuando momificaba a algún ser querido o algo, no solo los enterraba, sino que a veces los llevaban, como si te llevas una urna con los restos calcinados, con los restos de tu ser querido, pues llevaban momias. También ha habido, ojo, tráfico de momias. Se han encontrado momias. La última, ahora que lo recuerdo, se encontró, había un repartidor de Globo, de estos de comida rápida, que van con su bicicleta, y lo pararon y encontraron que tenía una momia dentro de el cajetín donde lleva la comida. La cogió, la robó para venderla. O sea que hay tráfico de momias, ojo, y hoy en día valen una pasta. Y claro, y aquí acabado hablando de, digamos, maldiciones. Sí que es verdad que queda muy bonito, queda muy guay hablar de maldiciones con las momias y tal. Lo que pasa es que se ha descubierto que antes no lo sabían. Cuando entran a un sitio cerrado donde hay una momia, abren un sarcófago, abren una estancia, pues claro, ahí hay un montón de microbios, microorganismos y virus. Claro, por eso muchos enfermaban después de hacer un hallazgo de estas características de una momia que estaba, hacía cientos de años que estaba en una estancia. Y el tema es que antes se decía que era una maldición porque a lo mejor no conocían tan bien todo el tema de los virus. Ahora se ha descubierto que hay que ir con cuidado porque hay virus que llevan miles de años dentro de estos sarcófagos, dentro de estas tumbas, y cuando lo abren, pues te pueden entrar por las vías respiratorias y tener un problema de salud. Yo quiero pensar que hoy en día entran con mascarilla y entran con trajes especiales, pero seguramente no. O algunos no, o algunos sí. Pero hoy en día sigue siendo muy peligroso que la gente entre en estos lugares sin una protección adecuada, porque hay virus que llevan años, miles de años, cientos de años, dentro de esas estancias, esas momificaciones, y es bastante peligroso hoy en día. La gente se cree que es encontrar una momia, lo abres, 4 fotos, no, tiene un proceso que es peligroso. Y después, lo que digo, no sé si se ha parado un poco ahora el vídeo, lo que he dicho que hay tráfico de momias, y hay que ir con cuidado con eso, porque hilando el tema de los virus, no se sabe qué virus pueden esparcirse si tiene una momia en tu casa o quien sea que la compre.
tema de las momias muy interesante. La momificación muy bien explicada por las personas que han intervenido en este vídeo. Y es una cosa, momias y Egipto, que es como el Titanic. Siempre llama la atención. Y Egipto, ojo, solo se conoce, creo que el 14%, solo se ha explorado el 14%. ¿Os imagináis lo que debe haber sin explorar en esa zona? Seguimos hablando de Egipto, de momias y de cosas increíbles de civilizaciones, de true crime, de biografía, hablaremos de biografías también entre emprendedores. Y nada, nos vemos el próximo episodio. Espero que os haya gustado y hasta la próxima.